bienvenidos a mi Odisea Literaria. Yo soy Estíbaliz y hoy os traigo el resumen de todo lo que leí en abril. Y voy a empezar por la que para mí fue sin duda alguna la mejor lectura de todas, y se trata de Chain of Iron de Cassandra Clare. Este libro es el segundo libro en su trilogía de las últimas horas. En España se ha publicado ya el primero, que se titula La cadena de oro, y este es el segundo que todavía no han publicado en España, pero yo creo que debe de estar al caer. Esta nueva trilogía está ambientada en la época eduardiana y sigue a los hijos de los cazadores de sombras de la trilogía de los orígenes. Si queréis saber lo que hay que leer antes de empezar con esta trilogía, os dejo una pequeña guía que hice por aquí, por la i. Como es una segunda parte, no puedo daros muchos más datos sobre la trama, simplemente esto va como cualquier libro de cazadores de sombras. Hay ataques o demonios o un mal desconocido y los cazadores de sombras se dedican a investigarlo y a luchar contra lo que se les ponga por delante. Lo que sí que os voy a decir respecto a este libro es que me salvó. A lo mejor es un poquito exagerado, pero os he dicho que fue mi mejor lectura del mes de abril y realmente es verdad, porque yo estaba en otro de esos momentos míos de muchísimo estrés y agobio y ansiedad y necesitaba huir de todo, y claro, con el COVID pues no puede una irse muy lejos, de modo que la alternativa son los libros, y la verdad es que en ese sentido no podía haberle pedido más al libro. Desde el primer momento, cuando abrí la primera página, me absorbió por completo, consiguió que me olvidara de todo y disfruté un montón, y para mí eso es impagable, es lo que le pido al libro, porque soy consciente de que a nivel, por ejemplo, quizá de trama o de alguna otra cosita que ahora comentaré, no es un libro perfecto, pero para mí la experiencia de lectura sí que fue perfecta. Como os he dicho, soy consciente de que no es un libro perfecto de manera objetiva, o al menos todo lo objetivamente que se puede valorar un libro. Soy consciente de que creo que la trama cojea en algunos puntos, y creo que básicamente es un libro que se centra mucho más en los personajes, en su desarrollo, en las relaciones que establecen entre ellos, que no en el desarrollo de la trama. Luego también es cierto que hace uso de un par de clichés. Uno de ellos me encanta, no es mi favorito, pero también me gusta muchísimo. No os voy a decir cuál es porque la verdad es que creo que sería bastante spoiler, pero después utiliza otro cliché que ya utilizó en una saga anterior, de hecho en la saga de los orígenes, y sí que es verdad que cuando empiezas a ver que realmente está volviendo a desarrollar ese cliché, te planteas si realmente es necesario. Ya lo has hecho en otra saga de cazadores de sombras, de hecho en la inmediatamente anterior a esta. ¿Realmente es necesario repetirlo? Creo que Cassandra Clare mejora con cada libro, creo que se nota bastante lo mucho que ha evolucionado su prosa, y es capaz de hacer que todos los personajes se cuelen en el corazón, todos. Los Merry Thieves, que si no me equivoco me han comentado que en España se ha traducido como los alegres compañeros, es que los cuatro me han robado el corazón, los quiero un montón. También Cordelia y Lucy y Anna, maravillosos todos. Hasta el año que viene no va a salir Chain of Thorns, que será la tercera y última parte de esta trilogía, y yo no sé cómo voy a poder esperar tanto, de verdad, porque es que esta experiencia, ya os digo, soy consciente de que no es un libro perfecto, que tiene fallitos en la trama, que hay cosas que podían haber sido un poquito más originales, pero es que para mí la experiencia de leer este libro ha sido inigualable. Seguramente no lo vais a ver porque además son amarillos, pero tengo un montón de post-its, y yo personalmente entiendo por qué otra gente puede no haberlo disfrutado tanto, pero a mí me ha encantado. El siguiente libro que leí fue The Single Moms Book Club de Victoria Cook, que podría traducirse como algo así como el club de lectura de las madres solteras. La historia nos presenta a Steph, que es una madre recién divorciada con 3 hijos, a la que su marido no ayuda demasiado con los niños ni con las facturas económicas, de modo que decide buscar un trabajo después de años de no trabajar, porque se ha dedicado a cuidar de sus hijos y de la casa. Pero es una situación muy estresante para Steph y está al límite hasta que se une a un club del libro junto a 2 madres más del barrio, y ese es un espacio seguro para ellas para beber vino, charlar de sus problemas, ayudarse mutuamente, darse consejos, y ya si eso, de vez en cuando comentar un libro.
La verdad es que ha sido una lectura divertida y entretenida. A ver, no es de las que marcan, no es de las que se quedan contigo toda la vida, pero ha estado bien. Porque a mí, para empezar, siempre me ha fascinado el concepto del club de lectura. Nunca he formado parte de uno y es algo que siempre he pensado que me gustaría al menos probar. Sin embargo, como os he insinuado ya con la sinopsis, hay menos club del libro de lo que se podría esperar teniendo en cuenta que forma parte del título. Básicamente lo que hacen estas tres mujeres es reunirse y el club del libro es como una red de apoyo para ellas y para sus diferentes problemas y cuando necesitan escapar, lo cual me parece genial. O sea, el apoyo y la amistad, la sororidad que se establece entre las tres, maravilloso, pero sí que me habría gustado un pelín más de lo que es un club del libro propiamente dicho. Y la verdad es que está claro que ese personaje principal que es Steph necesita esa red de apoyo que le supone el club del libro, porque es que, como ya os he contado de la sinopsis, su vida está en un momento bastante difícil y es un personaje que me ha gustado mucho porque creo que tiene una fuerza interior impresionante, lo cual no quiere decir que no se derrumbe a veces, pero siempre tira hacia adelante y es maravilloso. Además, me ha parecido bastante real la manera en la que se aclimata a su nueva vida, a su nuevo trabajo, una posible nueva relación, la manera en la que tiene problemas para decidir qué debe priorizar, si a ella o a sus hijos. También me ha gustado el interés romántico que se le plantea a Steph. Es un interés romántico que se desarrolla muy poco a poco, a fuego lento, y la verdad es que al final he quedado bastante satisfecha con cómo acaba todo a nivel tanto familiar como romántico. Los capítulos son cortos y la lectura se hace súper ligera, además tiene algunos toques de humor bastante graciosos, por lo menos según mi sentido del humor, y lo cierto es que, por ponerle una pega, a la hora de conocer individualmente a esas otras dos madres, me ha faltado un poquito, me ha faltado algo de profundidad en sus personajes. Pero bueno, es un libro que creo que tiene algo para todo el mundo porque habla del amor, de la amistad, del divorcio, de compartir la custodia de tus hijos, de aprender a priorizarte a ti misma, habla de muchas cosas. Y si bien es verdad que yo no tengo experiencia personal con el divorcio, creo que alguien que sí que la tenga podrá identificarse mucho más de lo que yo he podido con Steph. La siguiente lectura de la que os voy a hablar es la que se corresponde con mi reto de leer un libro relacionado con Peter Pan al mes, y en este caso fue Todo recto hasta el amanecer de Liz Braswell. Este es un libro que pertenece a la colección de un giro inesperado que está sacando Disney. En estos libros se da una pequeña vuelta de tuerca a las historias clásicas y en esta ocasión nos plantea qué habría pasado si Wendy hubiera llegado a nunca jamás con el Capitán Garfio. Lo primero que tengo que decir sobre este libro es que ha sido una sorpresa tremenda. No ha ido para nada por donde yo creía que podría ir. Y eso es bueno, quiero decir, ha sido una sorpresa buena porque me ha gustado mucho lo que ha hecho con la historia de Peter Pan. Aunque quizás debería decir que me ha gustado lo que ha hecho con la historia de Wendy, porque este es un libro protagonizado casi exclusivamente por ella. Peter Pan no sale hasta más de la segunda mitad del libro, lo cual es poco habitual en un retelling de Peter Pan, por lo menos en todos los que yo he leído. Otra cosa que me ha sorprendido es que tiene un enfoque bastante reivindicativo y feminista y reflexiona mucho alrededor del papel de las chicas en los cuentos o en las aventuras. Aquí nos presenta a una Wendy a la que no le apetece jugar a ser la madre de los niños perdidos, no le apetece quedarse en el árbol del ahorcado barriendo hasta que los chicos vuelvan de su última aventura. También reflexiona un poco alrededor de por qué no hay o no puede haber, según las normas, niñas perdidas. ¿Por qué todo tienen que ser niños perdidos? Otro punto a favor es que subsana algunas actitudes de la historia original que hoy en día se ven con peores ojos, actitudes que rechinan un poco, y me ha gustado mucho cómo lo enfocan aquí, sobre todo en lo que se refiere a la relación entre Wendy y Campanilla, porque en la historia original es una relación de celos la una por la otra en base a un hombre, a Peter, pero aquí le han dado un toque de sororidad a la relación que reivindica también ese nuevo enfoque un tanto feminista que le han querido dar al retelling. Sí que debo reconocer que al principio me desconcertó un poquito la narración del libro porque no me quedaba claro a qué tipo de audiencia se dirigía.
es un libro middle grade, es un libro juvenil, no lo tenía claro. Pero luego me di cuenta de que en realidad esto también lo hace la obra original. Muchas veces el narrador del Peter Pan original se dirige al lector como si fuera un adulto, otras veces se dirige a él como si fuera un niño, y creo que este retelling intenta jugar un poco con lo mismo. Dicho esto, creo que lo que es el grueso de la narración en sí me parece más juvenil, pero Wendy, a pesar de tener 16 años en la historia, sí que me parece que tiene actitudes un poco más aniñadas, quizá un poco más de middle grade. Lo que pasa que también es verdad que sí, tiene 16 años, pero es una chica del siglo pasado, entonces a lo mejor no es razonable suponerle a Wendy la madurez o las actitudes que tienen hoy en día las chicas de 16 años. Un último detalle a comentar es que sí que hay ocasiones que me ha parecido que la manera de hablar de Wendy no cuadra, es un poquito incongruente con la época en la que se ambienta el libro. Creo que en ocasiones suelta expresiones demasiado modernas, pero no sé si eso es un problema de que en el original estaba ya así o si ha sido una cosa que ha surgido al traducirlo, no lo sé. Pero bueno, os puedo decir que en general lo he disfrutado muchísimo y que ha sido una gran sorpresa, de modo que muy recomendado. Y en abril también leí, o más bien releí, un libro que ahora está en boca de todos y se trata de Shadow and Bone de Leigh Bardugo, es decir, Sombra y Hueso. Y lo cierto es que la primera vez que lo leí le di 4 estrellas, creo que ahora quizá me inclinaría más por un 3,5, pero aún así lo cierto es que he disfrutado mucho de volver a adentrarme en el Grishaverso. Tenemos a Alina, que es la típica niña huérfana cuya única persona con la que realmente tiene una relación es con Mal, que es su amigo de la infancia y para ella algo más, pero un buen día Alina descubre que tiene un gran poder que ella desconocía y además este gran poder es probable que le permita salvar al mundo de la sombra, que es una gran extensión de oscuridad que divide el mapa en dos y que está plagada de monstruos, con lo cual la gente que se arriesga a cruzarla normalmente muere. El principal fallo para mí es que es una historia bastante cliché, bastante típica, no tiene nada demasiado nuevo ni demasiado original. Pero también hay que tener en cuenta que es un libro que se escribió en 2013 y si bien los clichés ya eran clichés en aquel entonces, tampoco estaban tan tremendamente trillados como lo están hoy en día, que han pasado muchos años desde que se escribió. Además hay que tener en cuenta que es el primer libro que escribió la autora y no obstante tiene muchos detalles que a mí me gustan mucho y que han hecho que disfrute de la historia, sobre todo lo que es la ambientación y el folclore, todo el mundo que crea la autora, los Grisha, los poderes, esa parte me encanta. Además la autora creo que tiene un estilo muy ágil que hace que la lectura se pase volando. En cuanto a los personajes, a ver, Alina es una protagonista femenina un tanto cliché de literatura juvenil y ni siquiera puedo decir que es que la odie o que no me guste. Para nada, simplemente creo que cae un poco en la categoría de protagonistas del montón. Básicamente lo que más me molesta de Alina es que se deja llevar con mucha facilidad. Que aparece una persona que le dice que con su poder va a salvar el mundo, Alina se lo cree. Que aparece una segunda persona que le dice que esa primera persona le ha mentido y en realidad quiere aprovechar su poder para cosas malas, Alina se lo cree. Que aparece una tercera persona que le dice que en vez de hacer X tiene que hacer Y, pues Alina de cabeza. No sé, me parece que es un poquito insulsa o que por lo menos no se impone nunca. Se deja llevar como una hoja por el viento. Que sí que es verdad que Alina ha caído de cabeza en un montón de problemas, su vida ha cambiado de la noche a la mañana, no entiende muy bien tampoco ese nuevo mundo en el que se ha metido, pero bueno, en este primer libro es que para mí se deja llevar demasiado. Luego tenemos a Mal, que es el amigo de la infancia de Alina y la verdad es que es un personaje muy odiado en general por los lectores, dicen que es un pesado y un tóxico y debo decir que no estoy de acuerdo. No lo amo, no lo adoro, pero me parece que sus reacciones no son las reacciones de una persona tóxica, sino las reacciones de un adolescente de 16 años que todavía tiene mucho camino por recorrer y cuya vida, todo lo que sabía sobre su mejor amiga, cambia también de la noche a la mañana y se ve lanzado también a unos cambios bastante inestables. Ya os digo, comete errores, a veces dice cosas que no son las ideales, pero es que yo, teniendo en cuenta sus circunstancias, lo veo normal y además me gusta mucho
mucho que es un personaje muy leal. Y luego en lo que se refiere al villano de la historia, me gusta cómo se juega con este personaje, pero me parece un villano y ya está, no me parece una persona con la que shippear a la protagonista en ningún momento. Yo sé que es un personaje que tiene un club de fans enorme, pero a mí me parece un villano y ya está. Un villano muy interesante, eso sí, pero nada más. Y bueno, así como resumen, no es lo mejor que ha escrito Leigh Bardugo, pero también hay que tener en cuenta que es lo primero que escribió. Sin embargo, yo creo que se puede disfrutar y que está muy entretenido, así que os lo recomiendo. Y sigo con mi libro de Agatha Christie, que en el mes de abril fue Cinco cerditos y es un caso de Poirot. Nos presenta la historia de una mujer que le encarga a Poirot que descubra la verdad sobre el asesinato de su padre. A su padre lo mataron cuando ella era una niña pequeña, por lo tanto hace muchos años, y condenaron a su madre por el asesinato y su madre murió en la cárcel. Me ha encantado, he disfrutado muchísimo de esa exploración psicológica de los personajes, más teniendo en cuenta que es un caso muy antiguo y que Poirot no se puede basar tanto en las pruebas o en lo que descubra en el escenario del crimen, sino que básicamente lo tiene que descubrir todo hablando con los 5 sospechosos, recordando sus testimonios y hablando también con otras personas que estuvieron relacionados con el caso pero que no eran sospechosos, es decir, el juez, el abogado de la madre, etc. Es muy interesante ver que, a pesar de que los hechos fueran los mismos, cada persona los recuerda de manera diferente porque, al fin y al cabo, la memoria es subjetiva. Sí que es verdad que yo creía que iba a hacerse pesada la parte central, porque la parte central son 5 testimonios de los 5 sospechosos, los 5 cerditos, sobre lo que pasó en los días anteriores al crimen y el día del crimen. Y claro, cuando empiezas esa parte te puede dar por pensar que va a ser repetitivo porque todos van a decir lo mismo. Pero no, para nada. Hay en cada testimonio detalles nuevos y cosas que no se perciben de la misma manera según la persona que la esté contando. La verdad es que ha sido increíble, me ha gustado mucho cómo se ha llevado todo. En esta ocasión no he adivinado quién era el asesino, pero sí que he adivinado parte del misterio, así que bueno, estoy relativamente contenta. Como apunte extra, debo decir que esta es la primera vez que yo recuerde en un caso de Agatha Christie que no voy a decir que el muerto se lo mereciera, porque a ver, nadie se merece que lo asesinen, pero es que, o sea, se lo buscó él solito. Es un personaje que cuando se estaba rememorando los días en los que estaba vivo, sus actitudes, cómo trataba a la gente y las cosas que hacía, la verdad es que me ponía muy de los nervios, no me caía nada bien. Se le justifican un montón de cosas por la época en la que está basada el libro, evidentemente, pero es que me caía fatal. El siguiente es un libro que me recomendaron porque me gusta mucho Agatha Christie y me gusta mucho Julia Quinn, y se trata de Manual para damas sobre el protocolo y el asesinato de Diane Freeman. Este es el primero de, creo que de momento hay 4 publicados en inglés, y en español está este, que es el primero, y el segundo. Se trata de una novela ambientada en los últimos años de la época victoriana, en 1899 si no me equivoco, y es un libro que entra totalmente en la categoría de Cozy Mysteries, que la traducción vendría a ser algo así como misterio acogedor, y lo que quiere decir es que no es un thriller o una novela negra, sino que es simplemente una investigación detectivesca, un poquito realmente como los casos de Agatha Christie. Lo que tiene este libro es que nos encontramos con una detective muy particular, y es que es la condesa viuda Frances Wine. Frances, a ver, está viuda pero tiene 28 años, así que es muy joven, y se muda a una casa sola, bueno, con su hija, pero digamos que huye un poquito de la familia de su difunto marido, que lo que quiere es el dinero de Frances. Frances nos lo narra todo en primera persona, desde su voluntad de independizarse y construirse una nueva vida, a la ardua tarea de buscarle un pretendiente a su hermana en la temporada londinense. Y la tarea es bastante ardua porque 3 de sus pretendientes son sospechosos también de una serie de robos que desembocan incluso en algún que otro asesinato que se están produciendo en Londres. Yo lo he disfrutado mucho. Desde luego es un libro que para mí está totalmente en mi zona de confort, es decir, mezclar los bailes de la temporada londinense con un misterio al estilo de Agatha Christie, o sea, sí, dadme todo lo que haya que sea parecido.
Ahora bien, sí que es verdad que lo que es el misterio es más predecible de lo que es en los libros de Agatha Christie, creo que es inevitable. Y lo que creo que me recomendaron un pelín mal es que me dijeron que era Agatha Christie, lo cual sí, con Julia Quinn, y no del todo. Julia Quinn en el sentido de la ambientación victoriana, de los bailes y la alta sociedad londinense, sí. Pero este libro no es un romance de época, no es un romance histórico. De hecho, en este primer libro apenas hay romance. Sí que hay tintes, hay pistas de que se puede desarrollar un romance quizá en el siguiente libro, en el segundo, pero en este no. Y mi última lectura del mes fue Escuela de Esgrima volumen 1 de C.S. Packard, Johanna de Matt y Johanna Lafuente. Es el primer volumen de, me parece que 4, y es un poquito introductorio sobre lo que son los personajes y lo que va a ser la historia, pero debo decir que me ha encantado. Nos habla de Nicholas Cox, que es un joven al que le gusta mucho la esgrima, sobre todo porque quiere emular a su padre, que es un gran esgrimista, pero él nunca le ha conocido. Este primer volumen se lee rapidísimo, son apenas 120 páginas, eso sí, a todo color, y me ha gustado mucho el estilo de dibujo porque creo que es muy versátil, creo que se adapta con mucha facilidad al tono de la escena, si es una escena más cómica o una escena más seria. Y bueno, como os he dicho, es una introducción a los personajes, que sí que hay bastantes de ellos, con lo cual se podría uno llegar a liar, pero lo cierto es que están bastante bien definidos y yo creo que los vamos a llegar a conocer muy bien a todos por separado en los siguientes volúmenes. Y además de introducirnos a los personajes, también es una primera introducción a la trama, porque en este volumen Nicholas se presenta a las pruebas para entrar en el equipo de esgrima de la escuela de King's Row. Y además de que este primer volumen nos introduce unas nociones básicas de esgrima, también vemos que va a ser una historia con bastante rivalidad y tensión. Y de esta última, no sé yo si va a ser solo tensión deportiva, pero bueno, eso es solo una corazonada y todavía está por ver. Además, la última página de este primer volumen consigue crear una tensión y una intriga que es que necesito el segundo porque de verdad que me ha fascinado. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Contadme cuál de estas lecturas os ha llamado la atención o cuál fue vuestro libro favorito en abril. Y ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, si os gusta mi contenido, me ayudáis y me apoyáis mucho si os suscribís al canal, si dais like al vídeo, si dais a la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Y eso es todo por hoy, muchas gracias y hasta la próxima.